Bueno, lo primero agradeceros a todos el que, bueno, estéis en esta webinar. Saludos porque sabemos que hay gente de Latinoamérica, España, desde todos los puntos. Saludaros a todos. Vamos a comenzar con esta webinar que nos va a impartir Mar Gallego, la importancia de la educación emocional en TDAH. Lo primero, agradecer a Mar que nos dé esta magnífica formación. Vamos a estar 1 hora aproximadamente, donde será una exposición de 50 minutos y luego tendremos 10 minutos de preguntas. Importante, al ser una webinar, que tengamos todas nuestras cámaras y nuestros audios desconectados para que no haya interferencia, y las preguntas las vamos a poder plantear por el chat. Entonces, bueno, o bien lo hacéis a lo largo de la exposición y después se lo vamos preguntando a Mar, o al final os avisaré unos 10 minutos antes de terminar para que vayáis poniendo las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, de los que estáis en esta reunión, algunos conocéis a Mar, otros no. La presento. Mar es psicóloga clínica, experta en infanto-juvenil. Es autora también, como veis ahí en la diapositiva, de este magnífico libro que publicamos allá por el 2015, Educación emocional con y sin TDAH, que nos ha dado muchas alegrías, además. Y bueno, es un magnífico libro y quizás, bueno, en parte Mar ha plasmado en el libro mucha de su conocimiento sobre este tema, el tema de la gestión emocional, el TDAH, y bueno, pues nos va a dar esta magnífica ponencia. O sea que gracias, Mar. Cuando quieras puedes comenzar y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. También quiero saludar yo a todas las personas que asistís a la webinar. Hablaremos en primer lugar del TDAH y vamos a ir, os comento un poco cómo va a ser la dinámica de la presentación, ¿vale? A la vez que vamos hablando del TDAH y las distintas características o manifestaciones que vamos a ver a lo largo del ciclo evolutivo, también vamos a ir dando pinceladas de los aspectos emocionales y luego al final nos centraremos más en la educación emocional, algunas pautas específicas y también de un modelo de interacción familia-escuela para facilitar la evolución del niño. No sé qué pasa, que no pasa la diapositiva. Perdón. Necesito soporte técnico, Ana, porque no está pasando la diapositiva. Te pasa en tu ordenador, pero no está pasando tampoco. No sé qué ocurre. ¿Puedes quizás salir de la presentación en escape? No, se ha quedado bloqueada y no... ¿Se ha quedado bloqueado tu ordenador? Sí, se ha quedado bloqueada la pantalla. Vaya, qué lástima. No pasa nada, son cosas del directo. A ver si Juan Pablo nos puede decir algo que podemos hacer. Sí, porque estás en la sesión Zoom, ¿verdad? Obviamente. ¿Puedes dejar de compartir un momento? Sí. Ahí, perfecto. Vuelve a compartir. Quizás que ahí ahora funciona. Vamos a ver. Bien. Ahora, perfecto. Perfecto. Os pido disculpas a los asistentes. Bien, bueno, pues primero, a la hora de hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque es un trastorno que está ya muy popularizado, es decir, hemos oído mucho hablar de él, pero hay que definir concretamente qué es. En primer lugar, como algo fundamental, destacar que es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a acompañar al niño en todo su ciclo evolutivo, con distintas características, como iremos viendo a lo largo de la presentación, que implica un patrón de conducta específico, que también iremos señalando, y un funcionamiento cognitivo con unas características muy definidas. Es uno de los más presentes en la población infantojuvenil. ¿Cuánto de presente? Bueno, pues tenemos una prevalencia cuando hablamos de estudios centrados en escolares, que es en las edades que nos estamos centrando, de un 5%.
A nivel nacional, estamos hablando en España, a nivel europeo, y como sé que hay gente conectada de Sudamérica, también digamos, estadísticas internacionales podemos hablar de una variabilidad que puede ir de un 3 a un 12%, pero nos vamos a quedar con este dato, y es que podemos esperar en un contexto académico en cuanto a la prevalencia del TDAH. Pues 1 de cada 20 alumnos puede tener o puede presentar este trastorno. Como veis, he querido señalar ahí esos interrogantes en los que vemos cuántos de estos alumnos que vemos en este grupo tan numeroso puede tener TDAH. Pues cuando estamos viendo algunas señales de disfunción en el niño, cabe preguntarse si lo que está manifestando es un síntoma de TDAH, que está detrás de este trastorno. ¿Cuáles son los aspectos claves generales? Podemos decir, hay una tríada muy reconocida y muy evidente en el TDAH. Primero, la hiperactividad, es decir, una hiperactividad que se va a manifestar de una manera muy potente ya en los niños muy pequeñitos. Muy pequeñitos, estamos hablando de las edades de infantil, desde 3, 6 años. Esa sería la respuesta física más llamativa, es el niño que no para en todo el tiempo, no es capaz de sujetarse en la silla, con unas reacciones de impulsividad que van a dificultar el control inhibitorio, es decir, el niño va a tener muchas dificultades a la hora de contenerse, tanto para hacer las conductas que se le pidan como para el desarrollo académico y cualquier otra función que requiera esa conducta inhibitoria, que también va a tener implicaciones, como veremos, a la hora de interactuar socialmente. Y otro elemento muy llamativo también es esa falta de atención, la inatención, esas distracciones constantes. Aunque se le quiten todos los estímulos, el niño con TDAH siempre va a evadirse y siempre va a ir a una distracción con cualquier objeto. Dentro de estos aspectos claves, ¿qué podemos señalar? Bueno, pues hay unas dificultades cognitivas en las que están implicadas las funciones ejecutivas. Aunque sé que hay muchos psicólogos conectados que están muy familiarizados con el término funciones ejecutivas, mencionaremos que las funciones ejecutivas, de una manera muy simple, podemos decir que es el director del cerebro, es decir, lo que nos dirige a la hora de culminar nuestras acciones. Nos permite organizar la información, planificarla, llevar a cabo las metas que tenemos en ese proyecto que estemos haciendo, tanto en una memoria de trabajo que está muy presente en las funciones ejecutivas. La memoria de trabajo me permite llevar a cabo una acción. Esto va a ser siempre un hándicap para los niños con TDAH. Se distraen con muchísima facilidad, incluso las tareas pierden la mitad de la tarea, se ponen a hacer una parte, la otra les queda inacabadas. Está ahí poniéndose de manifiesto esta dificultad de la memoria de trabajo que está erradicada en las funciones ejecutivas, como comentamos. Claro, esta manifestación en las funciones académicas nos da unos resultados de un 20% del trabajo escolar está implicado el TDAH, porque hay todos estos hándicaps cognitivos a la hora de dar la respuesta adecuada. El control inhibitorio, que ya hemos comentado, todos esos inconvenientes, pero que va a ir apareciendo, ya veréis, de manera recurrente. A nivel conductual, bueno, pues podemos ir desde un niño que no se sujeta a las normas, desde un niño que es difícil, pero digamos tiene buen talante, solamente la dificultad radica en que es muy inquieto, tiene que recibir constantes llamadas de atención, o le cuesta mucho sujetarse a las normas, hasta un niño que ya presenta un problema importante de conducta, y aquí ya estamos hablando del trastorno negativista desafiante, que muchas veces tiene una alta comorbilidad con el TDAH, y ahí ya sí estamos hablando de una conducta realmente disruptiva, realmente que tiene grandes dificultades en la vida del niño, tanto a nivel familiar como a nivel escolar. A nivel emocional, que iremos avanzando, qué es lo que nos vamos a encontrar, pero con todo este panorama hay una repercusión emocional directa en distintas formas, desde una forma de percepción o malestar ahí constante del niño protestando, hasta una presentación clínica que vamos a ver más adelante y que se manifiesta de manera muy potente como comorbilidad en el TDAH.
hay dificultades de interacción por todos estos rasgos y al fin todo esto que he puesto así como que está sumando, ¿qué le aporta al niño? ¿Qué está generando todo esto? Pues una vulnerabilidad emocional. Al final no solamente se trata de cómo estoy rindiendo académicamente, cómo me estoy relacionando, sino que todo eso está teniendo una respuesta bidireccional. Ojo, no solamente es lo que el niño está aportando a las relaciones, sino también lo que él está recibiendo de esas relaciones. Y en esa relación bidireccional hay una respuesta para el niño en forma de vulnerabilidad emocional. Quiero también señalar, aunque muy brevemente, una parte del TDAH que no tiene hiperactividad y que cada vez, aunque no está recogida como tal en los manuales diagnósticos de DSM-5 o CIE, sí que se manifiesta cada vez más y hay ya mucha investigación sobre el tempo cognitivo lento, que sería lo que antes o más se ha relacionado con un TDAH sin hiperactividad, pero que tiene sus propias características y también tiene una manifestación muy potente, que es el niño inactivo, tranquilo. Es un niño que pasa muy desapercibido, sobre todo en la etapa de infantil, porque es el niño buenecito, que no da nunca guerra, pero también va a tener estas disfunciones ejecutivas que se presentan en el TDAH. En el tempo cognitivo lento, una afectación muy importante en la memoria de trabajo que va a ralentizar mucho su rendimiento académico y su respuesta académica. Entonces, es un niño, como comento, que en infantil, digamos, no va a dar problemas, no va a haber el profesor que este niño va a tener una necesidad, pero que esa necesidad va a estar presente y se va a poner más de manifiesto en etapas posteriores. ¿Cuándo podemos hablar de normalidad? ¿Cuándo podemos hablar de problema? ¿Y cuándo podemos hablar de trastorno? Es una diferenciación muy importante porque el TDAH se desarrolla en un espectro muy amplio, con unas características que sí son muy definitorias, las podemos agrupar, como hemos comentado y como sabemos, en esa triada de inatención, de hiperactividad y de impulsividad, pero tiene un amplio abanico de manifestaciones que también hay que tener en cuenta. No en todos los niños se va a presentar con la misma intensidad, cada uno va a tener unas características particulares y esto va a funcionar a veces un poco como despistaje a la hora de encuadrar ese diagnóstico, a la hora de definir ese niño con TDAH. Por poner un ejemplo, las capacidades intelectuales dificultan a veces esta diferencia. ¿Por qué? Porque es un niño que sea muy potente académicamente, va a parecer que no tiene ese TDAH. ¿Qué ocurre con estos niños? Que no aparentan esas dificultades que estamos hablando, que se presentan académicamente en los niños con TDAH, pues muchas veces van a tener una respuesta en forma de sierra, es decir, unos picos de rendimiento en los que es muy sobresaliente, es un niño muy válido, pero luego de repente parece que no está rindiendo, parece que ha perdido motivación, no tiene una respuesta. Ahí estamos viendo cómo el TDAH está haciendo su función, ¿vale? También, entonces, por eso hay que tener en cuenta, no hay un cuadro único. Ahora vamos a ver también la comorbilidad, como es muy importante, porque no es fácil hablar de un TDAH puro, pero sí que hay que tener en cuenta este espectro que comentamos, que puede ir desde una conducta normal hasta el trastorno en distintos aspectos. Pero hablamos de trastorno y esto es muy importante, esto ya hablamos a nivel diagnóstico. ¿Cuándo podemos hablar de que estamos delante de un TDAH? Estos son criterios muy simplificados porque no podemos extendernos aquí más, pero son criterios del DSM-5, que es del Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, y tenemos que tener en cuenta que los síntomas están presentes antes de los 12 años, que se dan en 2 o más contextos, es decir, un niño con TDAH no puede tener TDAH en el colegio y no tenerlo en casa. Cuando tenemos un niño delante que nos están diciendo, bueno, es que en el colegio pasa esto, se porta mal, no atiende, y luego los padres nos están diciendo que en casa es muy bueno, que es obediente, aquí estamos hablando de otra cosa, porque el niño cuando tiene TDAH, el trastorno lo lleva puesto a los distintos contextos en los que se relaciona. Entonces, es un elemento importante a la hora de diferenciar o de diagnosticar cuando estamos ante un TDAH o no.
interfieren en el funcionamiento en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida, en el académico y en el relacional, como veis en la parte más abajo de la presentación, y tiene que tener una presencia de más de 6 meses en la vida del niño. Entonces, esto es básico para considerar que estamos ante un verdadero caso de TDAH, que podemos comenzar a considerar que estamos hablando de un trastorno y no de un problema o de otro tipo de cuestiones. La comorbilidad, como os comentaba, es muy importante. El 60-70% de los casos de TDAH hay una comorbilidad, es decir, se presentan junto a otro trastorno. El TDAH, como hemos dicho ya, de por sí tiene muchos hándicaps asociados con esa disfunción ejecutiva y todos esos condicionantes que tiene, pero a la vez aparece muy frecuentemente con trastornos de aprendizaje. Con dislexia aparece asociado en un 20-30% de los casos, que es muy importante. Trastornos con tics, en la parte más severa se presentará un Tourette, un síndrome de Tourette. El trastorno del espectro autista también aparece asociado a TDAH. Trastornos de conducta, por supuesto, el negativista desafiante que hemos comentado antes, que aparece en las primeras etapas, pero que después puede evolucionar a un trastorno disocial, que también es muy potente a nivel conductual y también genera mucho problema en la vida del niño. Y después trastornos del desarrollo de la coordinación, que pueden ser, aunque parece una contradicción, pero puede ser un niño muy ágil, puede tener mucha movilidad, pero luego puede ser un poco torpe en algunos aspectos. Entonces, todo esto aparece junto a lo ya señalado del TDAH. Imaginaos qué disconstelación preparamos aquí de mezcla de distintos aspectos de todo lo que puede implicar el TDAH. Viendo las distintas etapas evolutivas, la infancia referida a esa primera etapa, como hasta los 6 años, 3-6 años, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues el niño muy movido, muy distraído, con una socialización complicada, porque ya empieza esa impulsividad a pasar factura, empuja a sus compañeros, no se sujeta a las normas, le cuesta mucho mantenerse en el juego con su grupo, tiene mucha dificultad para adquirir hábitos en el entorno familiar. Este niño no para, he puesto, es algo que define mucho al niño con TDAH, ¿no? Que los padres los tiene locos, los profesores ya no saben qué hacer con él, es el niño más pequeño que ya está apuntando a que ahí hay algo que se sale de ese patrón, de ese continuo que hemos visto de normalidad, problema hacia el trastorno. Aquí hay que tener en cuenta cuál es la intensidad de los síntomas y la duración, como hemos dicho. Pero aquí ya empieza algo muy importante y aquí ya vamos a empezar a ver esas pinceladas del aspecto emocional que es tan importante en el TDAH y que centra la intervención de hoy. ¿Qué ocurre en esta etapa en el niño? Bueno, pues es una etapa de generación de autoconcepto muy, muy significativa. El niño se alimenta mucho de la información que recibe de los otros. Como sabéis, va generando su identidad con lo que oye. Si oye que es un niño muy cariñoso, que es un niño muy bueno, que se porta muy bien, pues el niño es realmente lo que se cree. Él no tiene capacidad cognitiva para hacer una autocrítica y valorarse a sí mismo. Sí que la tiene para recibir todos esos mensajes que recibe de los demás. ¿Qué mensajes está recibiendo un niño con TDAH? Pues muchas veces se porta fatal, es muy malo, no obedece, es peor que sus compañeros, pega. Todos estos mensajes los está recibiendo en esa etapa tan fundamental de comenzar a generar esa identidad floreciente y que el niño se va a ver o va a identificar con todo lo que están diciendo los demás. Aquí ya tenemos algo que, como vamos a ver, después va a tener una repercusión más adelante, ¿vale? No perdáis un poco esta idea de cómo el niño va a, digamos, guardando un capital en sentido negativo, un capital emocional de todas esas experiencias que le trae arrastrar el trastorno en todos los contextos con los que el niño se está relacionando. En la niñez ya estamos pasando a una etapa 6-12 años a nivel evolutivo. Es la etapa de diagnóstico, ¿vale? En la etapa en la que ya el diagnóstico, digamos, el contexto se da cuenta de que ya ha pasado demasiado tiempo, el niño no da la respuesta que se pretende
y comenzamos a acudir a consultas clínicas. Mira, este niño es que siempre ha sido muy movido, pero ahora ya esto es insoportable. Las dificultades académicas, que es lo he puesto en primer lugar, porque es una de las llamadas de atención. Claro, ¿qué pasa? Estamos ya en educación primaria, en contexto español. En educación primaria, a partir de 6 años, y hay una exigencia académica, una respuesta a tareas, a exámenes y demás, que va a poner en evidencia esas dificultades a nivel ejecutivo que tiene el niño de planificación, de organización. Se le va a exigir una memoria auditiva que no tiene, se le va a exigir una capacidad atencional que no va a poder dar, porque el sistema va a dar la información para un estilo cognitivo que choca con las características cognitivas del TDAH, que es una capacidad atencional y de organización de la información y de síntesis que está muy lejos de lo que puede dar como respuesta a un niño con TDAH. Claro, ¿en qué se traduce todo esto? Un esfuerzo descomunal en clases extracurriculares, en trabajo en casa, para dar una respuesta a esa exigencia que el sistema de manera natural tiene para todos los niños en general, pero que dentro de una neurodiversidad en la que se incluye el TDAH, pues muchas veces es muy difícil de responder. Es una etapa también que comienzan nuevos hábitos. Aquí mucho cuidado porque hay una facilidad para engancharse a los temas de videojuegos y demás. El niño con TDAH, hay muchos estudios en este sentido, aunque son muy adictivos para todos los niños, pero el niño con TDAH tiene una especial digamos, gusto por este tipo de videojuegos. ¿Por qué? Porque le está dando a su cerebro lo que quiere. Su cerebro quiere un disparo automático muy rápido, con mucha velocidad, con mucha intensidad, y lo encuentra en este tipo de soportes y en este tipo de entretenimientos. Un elemento muy importante, si veis la diapositiva, he puesto niño hiperactivo, niño hipercastigado. Aquí volvemos otra vez a esa afectación emocional. Muchas veces están castigados de todo y durante todo el tiempo. Entonces, yo he llegado a encontrarme en consulta niños que incluso han dejado de celebrar su cumpleaños como castigo. Los padres ya, a la desesperada, no sabían qué hacer y este año ya ni siquiera hemos celebrado su cumpleaños, a ver si así aprende. ¿Está aprendiendo el niño con TDAH? Para nada. Más adelante hablaremos del castigo, pero sí que es verdad que esto, aunque son niños que parece que remontan enseguida, lo acabas de castigar, pero míralo, ya está jugando, está tan a gusto, para nada les ha quedado sin ninguna huella. Esto va a ir guardándose y, como os digo, no quiero adelantarme, vamos a ir viendo qué rastro va quedando toda esta serie de castigos y de interacción. Acordaos que señalaba al principio, es una relación bidireccional, no solamente es el niño con TDAH el que tiene su conducta, sino que el contexto tiene mucho que hacer para atenuar y para reconducir y para acompañar a ese niño con TDAH. ¿Para qué? Para que esas respuestas emocionales y todo ese capital emocional negativo que va a ir acumulando, pues no sea tanto, ¿no? Las diferencias se acentúan aquí y el niño no entiende por qué. Esto es muy importante, no está puesto ahí como al azar ese de no entiende el por qué. Les cuesta mucho trabajo porque dentro de esas funciones ejecutivas que hemos hablado están también comprometidas habilidades lingüísticas, habilidades de internalización del lenguaje, de hacer un poco de introspección, de pensar las cosas, sobreestima muchas veces sus capacidades, no hace una valoración de riesgo, de si está siendo muy impulsivo, de cómo está haciendo las cosas, lleva puestas sus características y lo único que hace es observar cómo los demás castigan constantemente cómo él es. Entonces, se va a centrar solamente eso y por eso añado aquí no entiende por qué. En esta etapa el grupo tiene una importancia fundamental, el grupo se convierte en tribu, así como en etapas anteriores el niño con TDAH y todos los niños en las primeras edades escolares satisfacen su exigencia social en un mejor amigo, aunque interactúen con muchos niños, pero teniendo un mejor amigo están satisfechos, ya están a gusto, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de estas edades en la niñez, entre los 6 y 12 años, el grupo de amigos se vuelve fundamental. Es un laboratorio emocional, permitidme la expresión, lo he puesto ahí entrecomillado,
Es un laboratorio emocional, ¿por qué? Porque este niño va a tener unas dificultades de socialización, unas dificultades de interacción, que me encuentro muchas veces, muchos niños no son invitados a cumpleaños. ¿Por qué? Porque están todo el rato en los parques empujando, forcejeando. Entonces, muchas veces, a veces sí, son socialmente muy hábiles y son muy queridos por los amigos, pero nos encontramos muchos casos en los que el niño es apartado con esta dificultad de socialización. Aquí señalar también que, bueno, en contextos escolares, el acoso escolar también muchas veces está implicado el niño con TDAH, y aquí también hay muchos estudios sobre este tema, y puede aparecer igualmente como víctima y como agresor, y algunas veces pasar por los dos roles, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esta vulnerabilidad también, esta facilidad, e investigar también cuando está habiendo algunos problemas que hay detrás de estos problemas a nivel relacional. ¿Qué implica también el grupo? Pues si estáis viendo aquí la falta de atención, esas competencias comunicativas en las que también está implicada la función ejecutiva, y esa impulsividad, por supuesto, que va a condicionar o va a poner un matiz muy definido a esa manera de interactuar. Pasamos a la adolescencia. La adolescencia que tenemos, pues hay menor inquietud motora. El niño, digamos, ha aprendido un poco a vivir con sus características, pero la impulsividad se mantiene. Se mantiene mucho la impulsividad a nivel relacional, las dificultades de atención, aunque como digo, se acostumbra a vivir con sus características, es decir, el niño ya ha generado sus estrategias a la hora de trabajar también académicamente. Nunca sin esfuerzo, el esfuerzo va a tener que seguirse manteniendo porque la disfunción va a permanecer. Pueden comenzar las conductas de riesgo en consumo de sustancias. TDAH no es igual a consumo de sustancias, consumo de alcohol, consumo de drogas, pero si hay una trayectoria de problemas de conducta que pueden ir a problemas sociales, y ahí sí que podemos pensar que puede el niño entrar en estas conductas de riesgo ya en la adolescencia o incluso en la preadolescencia, entrar en conductas predictivas y demás. Pero como digo, esto no ocurre así de la noche a la mañana, sino que tiene que haber una trayectoria anterior en la que lleva al niño a desembocar, cuando ya es adolescente, en este tipo de conductas. Y a punto de la procrastinación, porque es una característica también muy habitual en los jóvenes, en los adolescentes con TDAH, en el rendimiento académico. Lo dejan todo para el final, con el último esfuerzo, y allí lo que den, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que también estamos manejando esa falta de organización y planificación que aparece detrás de esa disfunción ejecutiva. Surge el daño acumulado. Aquí es muy importante. ¿Qué daño? Volvemos al aspecto emocional, que es muy importante. Hablábamos antes de comorbilidades, de distintos trastornos que pueden afectar al rendimiento del niño o a su interacción con el ambiente. Lo que aparece como ese daño acumulado es ansiedad, depresión y una baja autoestima. Y esto no es algo que vaya de serie, por decirlo de alguna manera, permitidme la expresión, con el TDAH, pero sí que podemos hablar de que hay una probabilidad como entre 4 o 5 veces mayor de un joven con TDAH de padecer ansiedad, depresión, que de un niño que es normativo. ¿Por qué aparece esta ansiedad y esta depresión? Bueno, acordaos que señalaba al principio como todas estas experiencias que va arrastrando el niño a lo largo de su biografía personal y emocional, al final nos van a pasar factura, como decimos por aquí, ¿no? En la depresión he señalado aquí, porque es un aspecto muy importante, que los síntomas se suelen confundir con la mala conducta, sobre todo en los más jovencitos, en la adolescencia, al principio de la adolescencia, 13 años, 14 años. ¿Por qué? Porque muchas veces la depresión en los niños se manifiesta con estos enfados, con este no querer, con esta resistencia, con este parece que está molesto por todo, no quiere participar en nada. Cuidado, porque ahí podemos estar
viendo una depresión enmascarada. Para los que trabajamos con la población infanto-juvenil, esto es muy llamativo y muy reconocible, pero no para todo el mundo, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque así como en la adultez la depresión se manifiesta como muy evidente, ¿no? Todo el mundo sabe distinguir cuando alguien está tristón, apático y demás, no así en estas etapas más jóvenes en las que puede dar confusión con una conducta rebelde que no es tal. Y la baja autoestima, por supuesto, que además es un indicador emocional muy, muy importante. La baja autoestima también puede aparecer. ¿Por qué? Por toda esta trayectoria, por todo este nivel de exigencia que el niño no puede dar una respuesta a cómo el entorno espera o exige que él vaya a responder. He puesto ahí una señal muy importante de identidad porque, como sabéis, la adolescencia es una etapa esencial de desarrollo de la identidad. Como hablábamos en las primeras etapas, en los más pequeñitos, cuando estábamos viendo cómo esa identidad se empieza ahí a gestarse con la experiencia de escuchar lo que me dicen los demás, aquí ya tengo capacidad de mirar hacia adentro, de verme a mí mismo y de valorarme para darle forma o darle fuerza a esa identidad. Pero claro, fijaos cómo llegamos a esta etapa, de qué trayectoria viene esa identidad, de esfuerzo, fracaso, de llamadas de atención, de castigo, de descrédito, de apartamiento social. Entonces, ¿cómo va a ser esta identidad? Claro, cuando el joven mira hacia adentro, lo tiene un poco difícil para valorarse positivamente. Entonces, aquí hay una implicación emocional muy importante, hay mucho trabajo que hacer cuando llegan los jóvenes a consulta con una trayectoria de vida como la que llevan muchos niños con TDAH. Yo siempre digo, cuando yo colaboro con la Asociación de TDAH de Zamora, Azadai, y yo siempre digo a los padres que cuando el niño con TDAH escala, o cuando otros niños escalan una colina, el niño con TDAH está escalando una montaña. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver esas repercusiones emocionales. Y ahora vamos a ver ya más concretamente esta educación emocional. ¿Fácil? Pongo aquí así como pregunta. Bueno, pues no es fácil la educación emocional, ¿eh? Damos por hecho que, bueno, vamos aprendiendo con el rodaje, ¿no? La vida nos va enseñando a manejar las emociones, damos por hecho que las traemos de serie y que vamos a saber manejarnos con ella, pero para nada. Lo vemos en la vida cotidiana, pero sobre todo lo vemos mucho, mucho en las consultas clínicas. ¿Qué podemos, para comenzar a hablar de la educación emocional, de la experiencia emocional, tenemos que hablar de competencias emocionales? Es decir, ¿qué es eso de la educación emocional? ¿Qué es eso de para funcionar bien con mis emociones? Bueno, pues tenemos que ver, tomo la definición de Rafael Vizquerra, una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que me van a permitir esa serie de conocimientos, habilidades y actitudes. Pues comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Bueno, dicho así, dices tú, vale, ya está, listo, ¿no? Pero llevarlo a la práctica aquí es lo difícil. ¿Cómo puedo comprender, cómo puedo expresar y cómo puedo regular estas emociones? La comprensión emocional, aunque parezca algo también que es como muy manido, ¿no? ¿Cómo no voy a comprender yo mis emociones? Pues es un hándicap importante para todos los niños, para todos los jóvenes y para muchísimos adultos, pero sobre todo para los niños con TDAH. Por eso, acordaos todos estos condicionantes que venimos diciendo, esa falta de introspección, esa falta de diálogo interno, esa falta de narrativa personal de cómo me cuento las cosas, eso va a dificultar esta competencia emocional, estas competencias emocionales de las que vamos a seguir hablando. Una función fundamental y algo que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar, que yo también tengo que trabajar en mi consulta cuando llegan los niños muchas veces, es la alfabetización emocional. Es decir, cómo nombro mis emociones. No sé lo que me pasa. Quizás algunas personas que no están familiarizadas con la clínica o con el mundo de la expresión emocional o de la educación emocional les parece algo como muy obvio, pero ¿cómo no voy a saber yo cómo siento o qué es lo que siento? Pues no.
hay mucha dificultad en darle nombre a las emociones. Ya tener un repertorio de emociones básicas de alegría, tristeza, miedo, sorpresa. Esto ya no te creas tú que todos los jóvenes se manejan con estas expresiones que serían las básicas, pero además relacionarlas con un acontecimiento, ahí ya es difícil. ¿Cómo me siento yo aquí? Pues me siento, pues no sé, me siento bien o me siento mal. Sí, pero ¿cómo lo llamarías? Pues mal. Sí, pero ponle un nombre a la emoción. No sabemos ponerle un nombre a la emoción. Entonces, eso es fundamental. Si no sé nombrar lo que me pasa, ¿qué ocurre? Sobre todo en los más pequeños. Todo lo llevan al enfado. Si estoy aburrido, estoy enfadado. Si tengo hambre, estoy enfadado. Si me quitan algo, estoy enfadado. Todo lo llevo al enfado. Entonces, acabamos por cambiar completamente toda esa conciencia emocional que tenemos que adquirir previamente para luego gestionar adecuadamente las emociones. Entonces, un paso esencial y primario sería esta alfabetización emocional, tanto a los niños con TDAH como sin TDAH, pero ahí estamos centrados en los niños con TDAH. En cuanto a la resolución de conflictos, aquí estamos hablando de pautas concretas con las que podemos acompañar al niño con TDAH para adquirir estas competencias emocionales para manejarse con esta educación emocional. En estas competencias sociales, algo muy importante, identificar el problema, porque a veces el problema no es el mismo para el niño que para el padre. Por ejemplo, para el padre es que el niño no deja de protestar y veréis que es diferente. Para el niño es que el padre no le deja ver la tele. Entonces, parece que estamos hablando del mismo problema, pero para nada. El niño no lo ve como nosotros queremos que lo vea. Entonces, tenemos que identificar el problema. ¿Qué está pasando aquí? Claramente. Y aclararlo. No dar nada por sentado ni nada creer que todo es obvio, ¿no? Y que es tan evidente que por qué se lo voy a explicar. No, es que tenemos que explicarlo y además migadito, ¿vale? Generar soluciones alternativas y compararlas y elegir la mejor. ¿Qué estamos haciendo cuando nos acostumbramos con un niño con TDAH a trabajar con esta secuencia? Pues estamos ayudando a adquirir competencias sociales, a dar una respuesta alternativa, a conectar lo que piensa con lo que hace. Acordaos de esa dificultad de inhibición que tiene el niño con TDAH, que es un disparo automático, no tiene ese tiempo de reacción que nosotros queremos pedirle y queremos que tenga, pero claro, vosotros diréis, bueno, pero es que estamos hablando de TDAH, que esto es va todo como muy, muy rápido, muy impulsivo, sí, pero estamos hablando de neuroplasticidad también, estamos hablando de un cerebro que puede aprender y de un cerebro que puede ser entrenado como todos. Entonces, claro, requiere un esfuerzo extraordinario. Yo le digo muchas veces a los padres que tienen que ser profesionales, tienen que ser padres profesionales para guiar a los niños, pero también requiere un esfuerzo extraordinario por parte de los docentes en el ambiente educativo, que luego hablaremos un poco de esto, y también requiere un esfuerzo muchas veces por un contexto más próximo para poder acompañar a ese niño, redirigir un poco su conducta, su actuación y apoyarle en esta adquisición de respuestas que él de manera natural no está capacitado para dar. Entonces, ¿qué ocurre si constantemente le estamos pidiendo al niño que dé una respuesta que él no puede dar? Pues que va a ser frustración para el niño, frustración para el que exige esa respuesta. Se lo he dicho un montón de veces y no hay manera con él. Claro que no hay manera con él. No tiene herramientas cognitivas para darte la respuesta que te estás exigiendo. Entonces estás abocado al fracaso constantemente, estás abocando al fracaso al niño. Hay que rodearle de experiencias de éxito sobre las que asentar esta nueva conducta que queramos instaurar, y para esas experiencias de éxito va a necesitar los apoyos necesarios para que el niño pueda dar esa respuesta que nosotros queremos que dé. Entonces, aquí ves señalada una máxima que es muy importante: es el niño el que resuelve, no el adulto. Aquí un elemento muy importante: lo que tienes que hacer es esto porque te lo digo yo. Entonces, así no estamos acompañando al niño a que desarrolle esas habilidades que queremos dar, y queremos invitarle a que él comience a trabajar esta otra nueva manera de responder. ¿Cómo? No solamente escuchando el discurso. Así no funciona para nada. Tiene que hacerlo. Es decir, si queremos instaurar nuevas conductas, esas conductas tienen que hacerse.
y nosotros vamos a hacer de guías, pero el que lo tiene que hacer es el niño, porque si no conseguimos que dé el paso de hacerlo, estamos abocados al fracaso en esta intervención. Entonces, una máxima fundamental es el niño el que resuelve y no el adulto. En esas competencias emocionales que podemos buscar también, pues que razone. Cuando ha pasado alguna escena dentro de su entorno académico, de sus compañeros, su círculo de juego. ¿Por qué crees que esto puede ser así? Explícamelo un poco más. ¿Qué ocurrió? Claro, decimos, es que no puede ser, lo llevo al parque y siempre acaba peleándose con un amigo, ¿vale? En ese momento no nos da tiempo a intervenir antes de que ocurra, pero sí podemos ayudar al niño a que desarrolle estas habilidades narrativas que comentamos, esta internalización y este otro modo de actuar si luego conseguimos tener un diálogo con él. ¿Por qué ha ocurrido esto así? Explícame, ¿qué podías haber hecho? ¿Qué conductas alternativas? ¿Cómo crees que puede resolver de otro día? Ahí estamos ayudándole y estamos enseñándole. Si simplemente le decimos, no te vuelvas a portar así, al parque no vuelves y estás castigado, ¿qué enseñanza le estamos dando? Ninguna. Y muchas veces es este ciclo en el que están constantemente metidos los niños con TDAH. Considerar, por supuesto, la dimensión emocional, que es fundamental. Cómo te sentiste y cómo se sintió la otra persona. Esto es esencial para este aprendizaje emocional y le ayudamos al niño a mirar hacia adentro. Volvemos a lo mismo, a esa introspección que queremos facilitar, queremos favorecer, pero tenemos que hacerlo sobre la marcha, con ejemplos concretos, con acciones concretas, con un escenario en el que nos da la oportunidad y es propicio para generar este tipo de aprendizajes. Y la vida tiene muchos escenarios en los que podemos hacer este aprendizaje. Solo los adultos acompañantes, en cualquier contexto, lo mismo el familiar que el escolar, tienen que estar preparados para dar este apoyo y así poder acompañar al niño para un desarrollo evolutivo positivo. En síntesis, le enseñamos al niño cómo pensar, no qué pensar, que esto es fundamental. Es más rápido muchas veces, también aquí depende estamos hablando de la educación emocional al niño, pero hay que ver de qué condición también parte el adulto, porque hay que prepararse para dar esta educación emocional, pero muchas veces se le está diciendo al niño qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, así tajante y directo. Insisto, estamos abocados al fracaso si no implicamos al niño en esta rueda y que él mismo practique, esto es literalmente, ponga en práctica aquellas respuestas que queremos implantar o que queremos incluir en su repertorio emocional. Dentro de estas competencias emocionales, como he dicho, muchas veces nos encontramos que el niño está en esta rueda, castigo, rebeldía, castigo, está cansado el niño, cansado los padres, cansados los docentes, todo el mundo. ¿Qué respuesta va a dar el niño aquí entonces a nivel emocional? Pues la respuesta que va a dar es esta que veis aquí. Explotará seguramente y al final tenemos un niño que no está receptivo a todas esas cosas que queremos acompañar a nivel emocional, pero también a nivel de adquisición de hábitos, de compartir en familia, de respuesta educativa, de actividad social. Entonces, todo esto con un niño que está relacionándose desde esta emoción que vemos aquí y que todos reconocemos perfectamente, no podemos pedirle que nos dé una respuesta adecuada. Normas y límites. Y aquí, bueno, utilizo el título que acompaña a un capítulo del libro de Educación Emocional con y sin TDAH y me gusta mucho porque cuando lo expongo en alguna charla o en alguna conferencia, siempre levanta un poco ahí daño. El castigo ni necesario ni suficiente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen, esto no es una opción personal mía, lo del castigo, sino que también tiene mucho apoyo empírico. ¿Por qué? Y tendréis experiencia también en esto. Al final acaban siendo niños castigados de todo. Como os comentaba al principio, he llegado a ver hasta niños que estaban castigados sin celebrar su cumpleaños. Entonces, entramos en una rueda tóxica, tanto los adultos como los niños, en la que parece que cada vez hay que ir incrementando más el castigo, pero el niño se hace cada vez más resistente. ¿Y qué pasa? Que el adulto también está diciendo, es que es cabezota, pues ya verás, le voy a dar
donde más le duele. ¿Qué es lo que más le gusta? Jugar a la play, te quedas sin play. ¿Qué es lo que más te gusta? Ir a karate, te quedas sin karate. No resuelve, no nos lleva a ninguna parte, solo lleva a dañar al niño y que el niño se relacione desde ese punto de hostilidad en el que nosotros lo estamos poniendo. Entonces, no quiere decir ausencia de normas, el no castigo. Las normas tienen que estar presentes y la jerarquía también en el entorno familiar y la directiva que corresponde en entornos académicos. Pero sí que está claro que un niño, por más que lo castigues, un niño, y hablamos de niños en general, pero niños con TDAH en especial, por más que lo castigues no te va a dar la respuesta si no le has dado las herramientas para dar esa respuesta que el niño quieres que dé. Vamos a pasar ya al colegio porque nos quedan unos minutitos antes de pasar al turno de preguntas y preguntas. Entonces, en el colegio hay una necesidad. El colegio y la familia son los dos pilares esenciales en la vida del niño. Tiene que haber una coordinación. Si no hay coordinación familia-escuela, estamos abocados al fracaso y, por supuesto, el niño también. ¿Qué queremos que esté presente en este ambiente escolar? Pues se trata de acompañar al niño, ayudarle, respaldarle. Suena así como, ¿verdad? Muy bonito, pero es que es muy necesario porque el niño con TDAH va a tener todas estas necesidades. Tener en cuenta, es algo que he pasado por alto, pero que es bien sabido, los niños con TDAH pueden darnos una respuesta madurativa que está como unos 2 años por debajo de lo esperado para su edad. Y esto también es un hándicap que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar y a la hora de acompañar a los niños con TDAH. ¿Cuál es este modelo de relación familia-escuela que se propone en el libro? Pues crear un marco de trabajo en el que haya una buena comunicación frecuente, empática, eficiente y con una revisión de objetivos. Dicho así, suena también como mucha palabra, pero ¿qué queremos decir con esto? Comunicación frecuente. Bueno, pues desde el principio de clase. Muchas veces el niño con TDAH necesita un seguimiento tutorial también, un seguimiento en esa interacción padres-docentes que pues, obliga a una mayor frecuencia de la que cabe esperar para otros escolares. En esa interacción tiene que haber una buena relación y una buena comunicación entre los padres y el docente, que muchas veces está rota. Los padres a veces me dicen, no, por el colegio aparecemos solo cuando nos llaman. Y ya cuando nos llaman, ya sabemos que hay algo que no va bien. Entonces, aquí le estamos haciendo un flaco favor al niño. Pero también vamos a ser un poco egoístas, es decir, el objetivo final es el niño o es el núcleo de unión entre docentes y padres. Pero también hay que hacerlo porque si apoyamos al niño, si el niño recibe los apoyos necesarios, el niño va a tener más autonomía, va a ser más independiente y todos los contextos que se relacionan con el niño van a ser más adaptativos y va a ir todo mucho más fluido, va a generar mucho menos malestar un niño que está recibiendo los apoyos necesarios, que estamos dando un nivel de exigencia de acorde a las capacidades y necesidades del niño, que si estamos exigiendo sin más como cualquier otro escolar con unas características normotípicas. Entonces, tendremos que tener claro qué competencias tenemos que trabajar. Cada niño necesitará unos ingredientes diferentes. Habrá niños que sean académicamente más potentes, que tengan una mejor respuesta académica, y habrá niños pues, que tengan, bien porque están vinculados con otro trastorno de aprendizaje, como hemos comentado antes, o bien por las características propias del TDAH, que ya de por sí suponen un hándicap a nivel académico, pues van a necesitar todos estos apoyos, pero nunca perder de vista esta perspectiva emocional que va a acompañar también al trastorno y que tendremos que estar apoyando y tenemos que estar vigilando. Bien porque haya dificultades en la interacción con los compañeros, bien porque haya un nivel de frustración o un nivel de autoestima muy bajo, porque el niño está teniendo muchas dificultades a la hora de dar la respuesta que se le exige. Hay que estar pendiente de esas demandas emocionales que van a estar presentes sí o sí, y hay que estar vigilantes no solamente a la respuesta académica, sino también a esta otra repercusión emocional que pueda tener. Este modelo de relación, pues como pongo ahí, compartida y diferenciada. ¿Por qué diferenciada? Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su papel. Los padres tienen un papel, los profesores tienen otros.
pero en el campo que nos ocupa, en la educación emocional, los dos tienen un papel fundamental y tienen un papel esencial. De hecho, la educación emocional cada vez afortunadamente más. Hay programas muy válidos y que están empíricamente probados, que se están poniendo en marcha en los colegios por esa implicación que tiene también para el bienestar general de todo el alumnado. Entonces, unos docentes preparados en educación emocional también van a poder acompañar convenientemente al niño con TDAH. ¿Qué tenemos más en este modelo de relación? Y ya acabamos para pasar a las preguntas, si hay alguna pregunta generada. Bueno, pues preparar entrevistas. Esto es fundamental porque el encuentro padres-docentes, yo siempre digo, es un encuentro muy, muy valioso para el bienestar del niño y también para el bienestar familiar y para la coordinación en el salón de clases, en el aula. Entonces, ¿qué pasa con los profesores? Sí es verdad que cuando los padres llegan, pues muchas veces ya tienen preparado lo que ha ocurrido en clase, tienen ellos toda su estadística de evolución de notas y demás, pero los padres muchas veces van a escuchar, simplemente a ver qué les cuentan de sus hijos. Entonces, yo les asesoro para que lleven preparados una serie de cuestiones que ellos quieran trabajar o que quieran resolver en ese encuentro con el profesor, porque estamos hablando de ese apoyo mutuo y necesario que tiene que estar funcionando para apoyar al niño con TDAH. Entonces, crear ese marco de trabajo con unos canales de comunicación ágiles, no solamente con tutorías que podemos estar una vez cada 3 meses, sino que haya una fluidez con correos electrónicos. Aquí, cuando hablo de canales de comunicación, cuidado, por favor, que nos encontramos muchas veces que el canal de comunicación es la agenda del niño y la agenda del niño está sirviendo para notas negativas en rojas, subrayadas, que lo único que hacen es recalcar el malestar del niño, ¿vale? Entonces, los canales de comunicación para favorecer. Si los estamos usando, acordaos, eso es un castigo más. Si yo le estoy poniendo al niño en rojo en la agenda una nota, estoy volviendo otra vez al castigo y lo que estoy generando es hostilidad, porque el niño se va a relacionar defendiéndose, no se va a relacionar con flexibilidad y con aceptación de, venga, voy a entrar en esta dinámica que me piden de manera agradable, sino que se va a estar defendiendo y va a estar más reactivo. Este clima de confianza que es fundamental, que muchas veces se genera mucha tensión familia-escuela precisamente porque el núcleo que les une que es el niño, muchas veces genera este tipo de fricciones, pero se tiene que dar este marco de colaboración y de confianza para todos los apoyos que tienen que venir. Concretar qué es lo que queremos trabajar con el niño. Como he dicho, cada niño necesitará su aspecto de intervención, pero siempre hay que vigilar mucho el marco relacional, el marco emocional, porque ahí va a tener una repercusión segura. Generar unas alternativas a la hora de un plan de actuación conforme a cada niño, las características concretas de cada niño y de sus aspectos concretos en su marco de interacción. Y, muy importante, evaluar esta intervención que queremos llevar a cabo. Es decir, si nos reunimos familia, escuela, con muy buenos propósitos, con muchos objetivos, con muchas cosas que estamos viendo que hay que mejorar, pero luego no estamos evaluando esa respuesta que está dando el niño, cómo lo estamos haciendo, se nos queda todo en el aire, no estamos siendo eficientes. Entonces, para buscar esa colaboración que tenga su resultado, que sea eficaz, lo que tenemos que hacer es, vale, pues pautamos, nos vamos a relacionar dentro de 2-3 semanas y vamos a ver si estas pautas que estamos queriendo implantar, el niño está dando la respuesta que nosotros queremos generar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es la exposición que quería poneros. Viene ahora un turno de preguntas si hay preguntas que atender, que gestionarán desde la editorial, desde EOS, y yo quiero despediros con esta frase del libro de los sentimientos de los niños deben ser entendidos antes que entrenados. Este libro que hice con muchísimo cariño, que tuve el honor de que prologara Rafael Vizquerra y que EOS, Unity EOS ahora acogió con tanto cariño. Entonces, bueno, espero que os haya servido esta presentación. Como os digo, está basada en los contenidos del libro, que
trata ampliamente pues, abordaje desde la familia, desde la escuela y todas estas características que hemos estado hablando, tanto a nivel emocional, todas estas características narrativas que son un hándicap tan importante en el TDAH. Y bueno, pues espero que os haya gustado. No sé si, Ana, hay alguna pregunta recogida. Sí, bueno, muchísimas gracias, Mar. Muchas gracias. Ha sido, estupendo tu presentación, muy completa y de verdad que muchísimas gracias. Mira, tenemos 3 preguntas ahora mismo. Ángela nos dice, ¿de qué manera influye el ambiente familiar en el desarrollo y mantenimiento del TDAH? Vale. Esa es la pregunta. Muy bien. Es muy buena pregunta porque muchas veces se atribuye a cuestiones ambientales, ¿no? El desarrollo. Como he comentado, y hay que tener claro que tiene una base genética y biológica, es decir, es un trastorno del neurodesarrollo, pero el ambiente es fundamental a la hora de acompañar estos síntomas del niño. No determina que haya un TDAH, el TDAH viene con el niño, es decir, el niño nace con TDAH, pero sí que puede moderar o puede atenuar toda esta sintomatología que estamos hablando y que estamos viendo. Desde luego, en esa relación bidireccional que comentaba, la respuesta que den los padres, acordaos, estamos viendo educación emocional, cómo estamos trabajando las emociones, cómo estamos trabajando las reacciones, el contexto del niño, que sea un contexto estimulante en sentido positivo, que sea un contexto en el que hay una crianza positiva, asertiva, sí, con unas pautas marcadas, pero democrática, va a facilitar que haya un mejor desarrollo, mientras que un entorno muy punitivo, un entorno agresivo, un entorno incluso sin normas, también puede dificultar una evolución positiva que buscamos en el TDAH. Gracias, Mar. Luego Andrés González nos pregunta si el castigo no es necesario ni suficiente. ¿Qué hacer en el día a día en el aula? ¿Qué recursos eficaces emplear? Claro. ¿Ves? Como sabía yo que esta pregunta siempre genera... gracias por la pregunta, Andrés. ¿Qué recursos? Claro, aquí hay una cuestión fundamental, ¿vale? Acordaos que me parecía esencial y por eso introduje esta parte del libro que habla de la relación familia-escuela, porque tiene que haber esa coordinación. Yo entiendo y me imagino que Andrés que pregunta las respuestas desde el aula será un docente y muchas veces encontrará que tiene ahí muchos inconvenientes a la hora de manejar un niño con TDAH. Más que el castigo, hay que utilizar consecuencias, es decir, consecuencias de algo que has hecho, hay que repararlo, pero no tiene sentido si algo que has hecho te priva de salir al recreo una semana, porque ahí es cuando estamos alimentando la hostilidad. Después de esa semana, el niño no va a salir, permitidme la expresión, reformado al patio. Va a salir con las mismas características con las que inició el castigo. Entonces, consecuencia, cuando hay algo, si tiras algo tienes que recogerlo, si empujas a un compañero tendrás que pedirle perdón y tendrás que entrar en este diálogo que comentamos de hablar qué alternativas tienes, qué podías haber hecho, cómo podías haber respondido y demás, que son situaciones de aprendizaje muy potentes, pero como digo, si lo que estás dando al niño es una repercusión castigo puro y duro, solo vas a conseguir una respuesta hostil y para nada aprendizaje, porque una máxima del castigo también es que el castigo puede que enseñe qué no hacer, pero no enseña qué hacer. Entonces, acordaos que estamos hablando todo el rato de dotar al niño con herramientas personales para dar respuestas alternativas. Si solamente estamos zanjando de un portazo su forma de interactuar y no le ayudamos a generar respuestas alternativas, estamos entrando en un bucle que no tiene salida para el niño ni para nosotros. Bien, gracias, Mar. Caro Aldai nos pregunta ¿de qué manera influye la intervención en niños de primera infancia que creemos por sus conductas y genes que lo más probable es que desencadenen en el futuro en TDAH? ¿Es posible reducir los síntomas? Vale. Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, vamos a ver.
La intervención temprana es fundamental en todos los trastornos. Acordaos, estábamos hablando que el TDAH y también otros trastornos como el trastorno del espectro autista, aunque el trastorno del espectro autista sí que tiene un cribado en edades tempranas que permite una detención, un diagnóstico temprano, el TDAH todavía se tarda bastante. Entonces, esa intervención inicial sí que es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando, acordaos, de la neuroplasticidad, de un cerebro que está en pleno desarrollo. Entonces, la adquisición de aprendizaje, cuanto más pequeño sea el niño, más influencia tiene el ambiente para modificar esa respuesta que va a dar el niño. Comenta que si no desemboca en un TDAH, acordaos, el TDAH el niño ya lo tiene, no le sale, permitidme la expresión, no le sale cuando tiene 6 años, ya lo tiene, pero esas conductas que son incipientes, que pueden tener un mejor pronóstico o un peor pronóstico. El peor pronóstico del trastorno precisamente está cuando hay una comorbilidad de un trastorno de conducta muy temprano, en edades muy tempranas, y no hay una moderación de los síntomas, no hay un entorno que pueda moderar esta reacción, esta respuesta. Entonces, el entorno tiene muchísimo que hacer, sí, desde la escuela y desde el hogar. Desde que son más pequeños, cuanto más pequeño, yo siempre digo, antes de ponerle nombre al síntoma hay que ponerle respuesta. No nos sirve de nada no tener un diagnóstico de TDAH si no intervenimos con el niño. O sea, tener el diagnóstico de TDAH nos está orientando las pautas de actuación, pero si ya estamos viendo un niño que no tiene el trastorno, pero nos está dando pautas, nos está dando señales evidentes de que hay algo más que esas conductas problema, acordaos que veíamos conductas normales, problema, conducta trastorno, si ya estamos en un nivel conducta problema, cuidado, ahí hay que intervenir ya. Y sí que podemos atenuar esa respuesta y, por supuesto, cuanta más temprana sea la intervención, mejor va a ser el pronóstico. Gracias, Mar. Jocabet nos dice de qué manera puede ayudar a un niño que reconozca sus emociones y cómo ayuda a controlarlas cuando estamos en el colegio. Vale. Bueno, desde la educación emocional hablamos más que de controlar emociones, de regularlas, que es importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo enseño a un niño a conocer sus emociones? Pues como comentaba, no nos da tiempo aquí, pero hay programas de educación emocional muy interesantes para trabajar dentro del aula. Y algo fundamental, dependiendo de la edad de los niños, para los más pequeñitos, por favor, que aprendan las emociones básicas, o sea, qué es tristeza, qué es alegría, qué es sorpresa, qué es miedo, qué es enfado. Con eso tenemos que empezar a manejarnos para luego comenzar con emociones un poco más sofisticadas, como puede ser la nostalgia o como puede ser otro tipo de emociones que a un niño más pequeñito a lo mejor no podemos enseñárselas. Pero sí que desde la clase, y esto puede ser una educación transversal, no solamente en una sola asignatura, que a veces se demanda que haya una asignatura de educación emocional y que afortunadamente en algunos sitios ya se está poniendo en práctica, pero sí que podemos trabajar las emociones, sobre todo, igual que ponía antes que la familia, el grupo es un laboratorio emocional, ese laboratorio emocional está dentro de las aulas, está dentro de las clases, podemos aprovechar esas oportunidades de interacción, como decía, no solamente para dirigir al niño o poner una sanción por lo que está ocurriendo, sino para enseñar qué pasó, qué te pasó a ti, cómo te sentiste, cómo se sintió a él, qué estaba pasando. Todo este tipo de preguntas ayudan al niño a procesar, a hacer un procesamiento cognitivo del escenario y le preparan para tener una respuesta diferente en contextos posteriores en los que se dé un escenario similar. Gracias, Mar. Y vamos con la última. Pilar Baus, ¿existe alguna pauta específica y diferente de las que has explicado para niños con TDAH y altas capacidades? Diferente. Cuando hablamos de educación emocional, que por eso os refería al título del libro, Educación emocional con y sin TDAH, es porque la educación emocional es la misma para niños con y sin TDAH, ¿vale? Solo que en algunos aspectos a los educadores, de alguna manera, les puede llevar mucho más esfuerzo
implantar algunos hábitos, algunas pautas con unos niños que con otros en función de sus características personales. Pero no hay unas pautas específicas para un niño que tenga TDAH y altas capacidades a nivel emocional. Sí que puede haber unas pautas específicas a nivel intervención cognitiva, ahí sí, porque las altas capacidades tienen unas características específicas que requieren una atención específica también. Hablábamos de esa neurodiversidad y acompañar a esa neurodiversidad pues requiere a veces el manejo de muchos instrumentos y muchas herramientas. Pero para lo que nos estamos centrando aquí, que es educación emocional, no hay una pauta diferente en función de si hay altas capacidades o no las hay. Muy bien, Espero haber Mar. respondido. Fenomenal. Nada, por aquí nos dan las gracias desde Chile. Muchísimas Y gracias. nada, agradecerte, Mar, esta hora que hemos pasado. Ha sido de verdad muy fructífera, hemos aprendido un montón. Gracias. Y da gusto escucharte, la verdad, da gusto. Y Gracias. nada, muchas gracias a todos los asistentes y a ti en especial, Mar. Gracias a todos. Espero que Muy os haya bien. Saludos a todos, gracias.